Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Romero y voy a ser su profe de preparación para Exani 2. Bueno, les comento que tengo un correo para dudas, se los escribo por aquí. Es email, mi email es dudas.profe.pedro@gmail.com. Bueno, cualquier duda que ustedes tengan, me la escriben a este correo y yo le responderé lo más pronto posible. Eh, bueno, eh, sin más, vamos a empezar. El primer tema dentro de el temario del Exani es el tema de conjuntos numéricos. Entonces vamos a empezar con este tema, conjuntos numéricos. Y básicamente se abordan los conjuntos de números más famosos dentro de las matemáticas, al menos en este nivel, el nivel bachillerato. Bueno, empecemos con estos conjuntos de números que les estoy comentando. El primero es el conjunto de los números naturales. Conjunto de los números naturales. Este tiene un símbolo para ubicarlo rápidamente. Y el símbolo es este. Es como una N gordita. Cuando nosotros escribamos esta N gordita, vamos a saber que nos referimos a los números naturales. Y en palabras llanas, los números naturales son los números que nos sirven, para contar. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos un conjunto de objetos contables, nosotros cuando contamos lo que estamos haciendo es una relación entre los objetos y los números naturales. Bueno, ¿cómo contamos nosotros? Nosotros contamos desde pequeños, nos enseñan a contar 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, los números naturales los podemos expresar de esta manera, en notación de conjunto, empezando por el 1, 2, 3, 4, 5, etc. hasta el infinito. Bueno, ¿qué ejemplos? En principio, estos primeros 5 números naturales son ejemplos. Pero bueno, tal vez para que quede un poco más claro, vamos a poner más ejemplos. Un ejemplo puede ser el 1000. Otro ejemplo puede ser el 1.385.235. Es decir, nosotros podemos tener 1.385.235 objetos de cualquier tipo. Pueden ser
granos de maíz, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser el 13. Ok. Otra cosa importante de los números naturales es que tenemos dos operaciones cerradas. Esto es, bueno, estas operaciones son las siguientes. Son la suma y la multiplicación. Entonces, la suma y la multiplicación son cerradas en el conjunto de números naturales. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para decir qué es una operación cerrada. Lo ponemos acá. Decimos que una operación es cerrada si efectuando tal operación sobre dos elementos del conjunto, nos da como resultado otro elemento del conjunto. Por ejemplo, si nosotros tomamos dos elementos de los números naturales y los sumamos, nos da otro elemento del conjunto de los naturales. Por ejemplo, si tomamos 7 y 10, como les mencionaba, si nosotros lo sumamos, nos da 17, que también es un número natural. O de igual manera, si nosotros los operamos multiplicándolos, nos da 70, que también es un número natural. Pero bueno, no solo aplica para estos dos números, aplica para cualesquiera dos elementos de los números naturales, los sumamos o los multiplicamos, nos da otro elemento de los números naturales. Entonces eso es muy importante. Hay que darnos cuenta qué operaciones podemos hacer con el conjunto de números en turno. Una observación: la suma y la división no son cerrados dentro de los números naturales. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos, por ejemplo, el 1 y el 5, acá lo vamos a poner. Si nosotros restamos, tomamos el 1 y el 5. Al 1 le restamos 5, como resultado nos da menos 4, que no es un elemento de los números naturales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener menos 4 objetos. De igual manera, si nosotros tomamos el 1 y lo dividimos entre 5, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos punto 2, que tampoco es un elemento de los números naturales, porque no podemos tener punto 2 cosas de algo. Entonces tenemos que
La resta y la división no son cerrados en el conjunto de los números naturales. Okay. Bien, vamos a pasar al siguiente conjunto de números. El siguiente conjunto de números es el conjunto de números enteros. Este también tiene su símbolo, que es como una Z gordita. Y en palabras simples, los números enteros son los números conformados por los naturales con sus simétricos y el cero. Es decir, todos los números naturales son enteros y además les agregamos sus negativos junto con el cero. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, bueno, aquí vamos a poner el ejemplo. Como ejemplo, nosotros tenemos obviamente todos los números naturales. Todos los números naturales son enteros. Y también como ejemplo podemos tener los negativos de estos números naturales. Tomando como ejemplos los que dimos para los números naturales, un entero es el menos 1000, el menos 1.385.235 y también pues, el menos 13. Bueno, otro ejemplo importante de los números enteros, el 0. Entonces digamos, nosotros podemos representar los números enteros de esta manera. Venimos del menos infinito, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, 1, 2, 3 y otra vez hasta el infinito positivo. Las operaciones cerradas para los números enteros son la suma sigue siendo cerrada, es decir, si tomamos dos números enteros y los sumamos, nos da otro número entero. La multiplicación también es cerrada. Tomamos dos números enteros, los multiplicamos y nos da otro número entero. Y ahora le agregamos la resta. La resta también es ahora una operación cerrada dentro de los números enteros. ¿Por qué? Porque si tomamos dos números enteros, los restamos, nos da otro número entero. Entonces, la suma, multiplicación y resta son cerradas, operaciones cerradas en los números enteros. Bueno, vamos con el siguiente conjunto de números. El siguiente conjunto de números son los números racionales. El símbolo para denotar a los números racionales es este de aquí. Es una Q como gordita de la pared de la izquierda. Y bueno, estos números en palabras llanas pues son las fracciones. Son las fracciones.
En una notación más formal se definen de esta manera. Son los números de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros y Q es distinto de 0. Esos son los números racionales. Como ejemplo, ¿qué podemos poner? Bueno, para empezar, si nosotros tenemos cualquier número entero, digamos el 5, este puede verse como 5 sobre 1. Entonces es un ejemplo de una fracción. Está cumpliendo todo lo que nos dice la definición. La Q en este caso sería el 1 y obviamente es distinto de 0. Ambos numerador, que es el de arriba, como denominador son enteros. Por lo tanto, el 5 es un ejemplo de un número racional. Entonces, vamos a poner los ejemplos de los números racionales, pues son, en principio, todos los números enteros. Pero a esos les agregamos las fracciones. Las fracciones tal y como las conocemos. Por ejemplo, 1/2 es un número racional, 3/5 es un número racional, 837 525 avos, y etcétera. Las que ustedes se les puedan ocurrir. Esta vez las operaciones cerradas dentro de este conjunto de números, en este caso ya son más. Recuerden, primero para los números naturales tenemos que solo tiene dos operaciones cerradas, la suma y la multiplicación. Después pasamos con los enteros, en el que tenemos tres operaciones cerradas, suma, multiplicación y resta. Con los números racionales nosotros tenemos cuatro operaciones cerradas, que es la suma, la multiplicación, la resta y la división. Son cerradas en los números racionales. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo dos racionales y los sumo, me da un racional. Si esos mismos racionales los multiplico, me da otro racional. Si esos mismos racionales los resto, me da otro racional. Si esos mismos racionales los divido, me da otro racional. Y bueno, ¿cómo es que se hacen estas operaciones? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Primero, la suma. ¿Cómo sumamos en los números racionales? Bueno, pues si tenemos dos fracciones, una de la forma a sobre b y la otra c sobre d, nosotros sabemos que la suma es multiplicar a por d más c por b, y esto se divide entre b por d. Un ejemplo de esto podría ser 1/2 más 3/5. ¿Qué obtenemos de esto? Es 1 por 5 más 3 por 2 sobre 2 por 5. Esto es igual a 6. No, perdón. Una disculpa. 1 por 5, 5. Más 3 por 2, 6. Sobre 2 por 5, 10. Esto es igual a 11 décimos.
Este es un ejemplo de suma para números racionales. La otra operación, que sería la resta, se hace de la siguiente manera. Comentaba, la resta de números racionales es como sigue. Dos números racionales se restan de la siguiente manera. El denominador queda como A por D menos C por B, mientras que el denominador queda como B por D, nada más. Es muy similar a la suma, solo que este símbolo cambia. Bueno, un ejemplo de ello podría ser el siguiente. Tomando las mismas cantidades, 1/2 menos 3/5, siguiendo la fórmula que acabamos de escribir, nos queda 1 por 5 menos 3 por 2 sobre 2 por 5. Esto es igual a 1 por 5, 5, menos 3 por 2, 6, sobre 2 por 5, 10. Entonces, esto, 5 menos 6, menos 1, sobre 10. Bueno, este es el resultado de esta resta de números racionales. El siguiente ejemplo es la multiplicación. Es el más sencillo de todos. Si nosotros tenemos el racional A sobre B multiplicado por C sobre D, esto es igual a A por C sobre B por D. Es muy sencillo. Tomando las mismas cantidades, 1/2 por 3/5, esto es igual a 1 por 3 sobre 2 por 5. Esto es igual, 1 por 3, pues 3, sobre 2 por 5, 10. 3 décimos obtenemos de esa multiplicación, y la división se realiza de la siguiente manera. A sobre B entre C sobre D es igual a... se le dice que se multiplica cruzado. Esto es, A por B queda como el numerador, mientras que B por C queda como el denominador, tomando las mismas cantidades que tenemos. 1 por 5 es lo que queda como el numerador, mientras que 2 por 3 queda como el denominador. Es 5, 1 por 5, 5, y abajo 2 por 3, 6. Este es el resultado. Ok. Estas fueron las operaciones en los números racionales. Y bueno, pasemos con el siguiente conjunto de números. El siguiente conjunto de números son los números irracionales. Bueno, y en palabras simples, los números racionales son los números que no se pueden expresar de la forma A sobre B con A y B enteros con B distinto de 0.
sea, lo que nos está diciendo esta definición, esta caracterización de los números irracionales es que los números irracionales son los que no son racionales. Ok, bueno. Bueno, todos los números que estamos viendo, que hemos visto hasta ahora, tienen una representación decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos verlos como una sucesión de dígitos con un punto decimal. Bueno, para el caso de los enteros y de los naturales, su representación decimal no requiere de un punto decimal. Entonces es muy sencillo identificarlos. Sin embargo, la representación natural o por default que le dimos nosotros a los números racionales es en forma de fracción, pero esta puede ser representada de manera decimal. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 1/2 es un número racional. Bueno, y esto aplica para todos. Bueno, esta explicación que voy a mencionar aplica para todos los racionales. Nosotros podemos pasar de esta representación en fracción a una decimal simplemente haciendo la operación. Esta fracción representa una división. Es decir, 1/2 es equivalente a decir 1/2. Entonces, y sabemos que 1/2 es 0.5. Entonces, la representación de 1/2 es 0.5. Esa es la representación decimal. La representación decimal. Ok. Entonces, esto aplica para todos los números racionales. Podemos obtener la representación decimal de estos números simplemente haciendo la división del denominador entre el numerador. Ok. Bueno, esto nos sirve para identificar si un número es racional o irracional. Es un tipo de pregunta recurrente dentro del examen. Entonces aquí vamos a escribir unas observaciones con respecto a esto. La primera, la representación decimal de los números racionales es finita o infinita periódica. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, hace rato que nosotros vimos que 1/2, la representación decimal de 1/2 es 0.5. Nosotros tenemos que 0.5 es una representación finita. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un número finito de decimales para representar esta cantidad. No sé, otro
Otro ejemplo de esto puede ser un cuarto. Un cuarto es equivalente a 0.25. Y bueno, tenemos que un número finito de dígitos representan a un cuarto. Otro ejemplo, un quinto. Un quinto es equivalente a 0.2. Sigue siendo una representación finita. Es un número finito de dígitos que representa a esta cantidad. Pero existen otros que se comportan un poco diferente. Por ejemplo, un tercio. Un tercio, si nosotros tomamos nuestra calculadora y efectuamos esta operación, obtenemos 0.3333333. Pero en realidad, esta expresión decimal sigue hasta el infinito. Es decir, como la calculadora no nos puede decir exactamente la cantidad que representa, si nosotros hacemos la operación por nuestra cuenta, digamos 1 sobre 3, que es lo que significa esto, ¿qué tenemos? Bueno, pues 0, ponemos un 0, 10 sobre 3, 3, y sobra 1. Otro 0, 10 sobre 3, 3, y sobra 1. Otra vez, bajamos un 0, 10 sobre 3, 3, y otra vez. Y así, hasta el infinito. Podemos seguir con esta operación hasta que nos cansemos, y siempre el número que va a seguir en nuestra representación decimal es el 3. Y en realidad es una infinidad de 3. Entonces, esta representación sigue, pero con puro 3. Es decir, es una representación decimal infinita, porque el 3 se va a repetir hasta el infinito. Sin embargo, es periódica. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles dígitos son los que le siguen a esta representación decimal. Esta cantidad nosotros la podemos representar, o existe la notación de la siguiente manera: es 0.3 y con una barrita arriba, que significa que este 3 se va a repetir hasta el infinito. Ok, entonces tenemos que la representación de los números racionales es finita o infinita periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que si la representación llega a tener una infinidad de decimales, nosotros sabemos cuáles son los decimales que siguen. Por ejemplo, el número 0.725, 725, 725, 725 y así hasta el infinito. Este número nosotros estamos viendo que tiene una representación decimal infinita, sin embargo es periódica, porque siempre son los mismos 3 números que se repiten. Esta se puede representar así, el gorrito sobre los 3, porque es el número que se está repitiendo.
a digamos, esta sucesión de números que se repiten, se le dice el periodo. Entonces, el 3, es el periodo de esta representación decimal. 725, es el periodo de esta representación decimal. Ok. Bueno, la segunda observación que quiero hacer es que los números irracionales tienen una representación decimal no periódica. Que significa que nosotros no vamos a tener algo como esto. O sea, no, en un número irracional, su representación decimal no se repite. O sea, no hay periodos dentro de su representación decimal. No podemos encontrar un patrón dentro de su representación decimal que se repita hasta el infinito. Y bueno, no es para el alcance del curso demostrar esto. Y bueno, solo mencionaré algunos ejemplos de números racionales que son pi, es muy conocido. Sabemos que es 3.14159 y una infinidad de dígitos después de estos que es imposible escribirlos. Tenemos también que la exponencial, es un número racional. Sabemos que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. En general, cualquier raíz cuadrada de un número primo. Y bueno, etcétera. Estos son los más conocidos. Muy bien. Bueno, finalmente, el único conjunto de números que vamos a conocer son los números reales. Perdón, aquí me faltó poner la letra que se suele usar. Es una R estilizada. Y bueno, los números reales es la unión. Es la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Cómo podemos representar esto? Bueno, pues los números racionales son la unión, perdón, los números reales son la unión de los números racionales junto con los números irracionales. Este símbolo que parece como una U es la unión dentro de teoría de conjuntos. Ok. Bueno, y los ejemplos pues son todos los que ya vimos. Los ejemplos pues son todos los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Y bueno, este conjunto de números también es cerrado bajo
todas las operaciones básicas son cerrados en los racionales. Quiere decir que cualesquiera dos números reales los operamos bajo cualquiera de estas operaciones y obtenemos un número real. Bueno, por el momento es todo. Voy a ver la manera de hacerles llegar estas imágenes que, bueno, yo estoy tratando de simular un pizarrón. En este video fueron 2. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.